Hola a todos, pues hoy vamos a terminar el temario. Vamos a terminar con el teorema de Stone-Weierstrass y simplemente es hablar sobre la densidad de cierto conjunto de funciones en el espacio de las funciones continuas. Entonces empezamos con el teorema de Stone-Weierstrass. El teorema de la aproximación de Weierstrass afirma que el conjunto de funciones polinomiales es denso en el conjunto de las continuas. Entonces vamos a probar una generalización de ese resultado, conocido como el teorema de Stone-Weierstrass. Entonces de aquí en adelante vamos a decir que K es un espacio métrico compacto y vamos a poner simplemente C0 de K a las funciones que van de ese compacto en R con la norma infinito. Observen ustedes que C0 de K es un espacio vectorial, como ya lo habíamos visto, pero también cuenta con un producto que se define como sigue. El producto de dos funciones lo definimos como la función producto, que básicamente manda un punto en el producto de aplicar la función en ese punto y luego multiplicarlo por el otro. Este producto le da al espacio vectorial C0 de K la estructura de una R álgebra con unidad. La unidad es la función constante igual a 1 que vamos a denotar por 1. Aquí entonces se le puede dar también una interpretación algebraica a estos resultados, ¿no? Entonces el teorema que nos llama aquí es el siguiente. Tenemos un espacio métrico compacto y un subconjunto de las funciones de ese compacto en R con las siguientes propiedades: que cualquier combinación lineal de funciones en ese conjunto, ese conjunto es cerrado bajo la combinación lineal de funciones, ¿no? Que el producto es cerrado bajo ese producto que definimos, que la unidad está allí y que dados estos dos puntos distintos en el compacto existe una función que los manda a puntos distintos, es decir, que las funciones en el conjunto A separan puntos. Entonces, dice Stone-Weierstrass, el conjunto A es denso en las funciones continuas de K en R. Ya vimos que las polinomiales son densas. Ahora veamos que cualquier conjunto de funciones que cumpla estas cuatro condiciones, es decir, que sea cerrado bajo combinaciones lineales, que sea cerrado bajo producto, que contenga la unidad y que separe puntos, entonces es denso en las funciones continuas. Entonces vamos a usar cuatro lemas. El primero dice: dados dos puntos distintos en K y dos constantes reales, existe V, una función en A tal que, aquí es phi, una función en A tal que phi de x1 es igual a c1 y phi de x2 es igual a c2. Entonces tomamos phi tal que pues es distinta la imagen, y como el determinante de las phis es distinto de 0, entonces existen lambda y mu en R reales tal que lambda es phi de x1 más u es a s1 y phi de x2 más mu es c2. De las propiedades A y C se sigue que la función psi formada por lambda phi más mu por 1 está en A. Por lo tanto, psi de x1 es igual a c1 y psi de x2 es igual a c2, y esa separa, ¿no? Segundo lema: la cerradura del conjunto A
en el conjunto de funciones continuas de un compacto en R también tiene las propiedades A, B y C, es decir, que es cerrado bajo combinaciones lineales, que es cerrado bajo producto y que contiene la unidad. Es sencillo probar que la A barra tiene la propiedad A y la propiedad C es inmediata porque pues el 1 es punto de acumulación, ¿no? Entonces únicamente habrá que probar B. Tomamos dos funciones en la cerradura, entonces existen estas dos, tales que phi k va a dar a phi y phi k y psi k va a dar a psi en el conjunto de continuas. Como toda sucesión convergente es acotada, existe una C tal que acota a esta sucesión. Estas dos son sucesiones tal que acota esta cosa para toda K, y en consecuencia esta norma queda acotada por la norma de phi más la norma de la diferencia entre phi y psi k más C por la diferencia de phi y phi k. Tomando el límite cuando K tiende a infinito en ambos lados, entonces la sucesión de productos converge al producto de los límites y entonces concluimos que el producto está contenido en la cerradura de A. Ahora vamos a ver que si phi es una función en A, entonces la función norma de phi está también en la cerradura. Como phi es continua y K es compacto, se tiene que phi K está acotado en R y por lo tanto phi K está contenido en algún intervalo pues AB, ¿no? En R. Existe una sucesión de polinomios pk que converge uniformemente a la función valor absoluto en el intervalo. Entonces para cualquier epsilon mayor que 0 existe K en N tal que para las K mayores que esa K y para las T en el intervalo que le toca, la diferencia entre pkt y el valor absoluto de t es menor que epsilon. Esta desigualdad se cumple en particular cuando t le pega a phi de x con x en el compacto y por lo tanto tenemos que esta norma es menor que epsilon para toda k. Es decir que pk compuesto con phi se aproxima a la norma de psi en el conjunto de las continuas. Por otra parte, cualquier polinomio va a cumplir que compuesto con la con la phi, perdón, pues se ve de esta forma y esto va a dar a la A barra, la cerradura de A. Así que la norma de P pues está metido en R. Dadas las funciones f y g que vayan de K en R, denotamos como máximo, mínimo a las funciones que a cada punto le asocian el máximo de las imágenes o el mínimo de las imágenes. Y con eso terminamos. Ahora, si tomando en cuenta eso anterior, entonces si phi y psi están en A barra, entonces el máximo y el mínimo también están en A barra, y basta observar que el máximo y el mínimo son como un medio de esta expresión de aquí y de esta de aquí. Como se satisface la propiedad A, pues estas son simples, y del lema anterior, como esta cosa también está, el sacar valor absoluto o el módulo también está en A, de hecho en la cerradura, entonces por la cerradura bajo combinaciones lineales ya se tiene lo requerido y entonces el mínimo y el máximo están en A, de hecho en la cerradura. Entonces vamos a probar el teorema. Tomamos f, una función continua, y z mayor que 0. Para cada par de puntos en K podemos escoger pkx en alfa
en A y phi 2y de x como f de x y phi de xx de y como f de y, y fijamos x en k. Como phi xy menos f es continua y phi xy en y menos f de y es 0, entonces existe delta y mayor que 0, tal que se cumple esta condición. Y como k es compacto, existen m puntos en k, tal que k está metida en un sistema de bolas, en una unión de bolas de este tipo. Tomamos phi alfa, el máximo de las phi xy, ¿no? Así que phi alfa, como es el máximo de un montón de funciones que están en A, debe estar en A. Entonces, para cada z en k, como cada z en k pertenece a alguna bola de las que hicimos, entonces phi alfa de z menos f de z debe ser mayor que menos epsilon para toda z en k. Por otra parte, dado que phi de xy x es igual a f de x para todo y en k, se tiene que phi alfa de x es igual a f de x, y como phi alfa menos f es continua, existe una gamma alfa, digamos, mayor que 0, tal que phi alfa de z menos f de z en norma es menor que epsilon para toda z en cualquiera de las bolas estas, con radio gamma alfa de la compacidad de k. Entonces, de ese sistema de bolas que tenemos, tomamos una cantidad finita y tomamos el mínimo de las phis que viven, que corresponden a esas bolas, y pues esa phi, al ser el mínimo, vive también en A barra, y para cada z en k, como pertenece a alguna de estas bolas, tenemos que phi de z menos f de z es menor que epsilon para todo z en k. Y además también tenemos esta otra condición, y entonces la norma infinito de phi menos f es menor que epsilon para toda epsilon mayor que 0 y para toda z en k. Por lo tanto, phi pertenece a la, como phi está en la cerradura de A, entonces también f está en la cerradura de A, es decir, A es igual a su cerradura y por lo tanto es denso. Y con eso terminamos esta parte, con un corolario. Entonces, si esto es el conjunto de polinomios, entonces tenemos el siguiente resultado. Tenemos un subconjunto compacto de Rn. Entonces, una función continua de k en R para esa existe una sucesión en los polinomios de grado n que converge uniformemente a f en k. Entonces, este conjunto de los polinomios satisface las condiciones A, B y C del teorema. Entonces vamos a formar los polinomios pis, tal que para dos puntos distintos en el compacto al menos una de las coordenadas es distinta, y entonces el pi i en xi es igual a xi i y en eta es igual a eta i, y eso prueba que pk satisface la condición D. Entonces el teorema asegura que existe una sucesión de polinomios que converge uniformemente f en k. Entonces podemos aproximar cualquier función de un compacto de Rn en R por aproximaciones polinomiales. Y con eso, ahora sí terminamos esta clase y ya sería la última clase de nuestro curso. Muchas gracias.